vieron el problema de desbalance en los elementos rotatorios. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer con eso en el Excel. Vean que entonces es un problema muy serio cuando tenemos elementos que giran alrededor de un punto fijo que no corresponde a su centro de masa y sobre todo a altas velocidades. En tanto más alta sea la velocidad, mayor es el problema que tenemos. Cuando la velocidad de rotación es baja, eh, este, incluso en herramientas de uso manual o máquinas de uso manual que se mueven gracias a la acción de una manivela, no se nota este problema. Pero conforme incrementamos la velocidad, ustedes vieron la prueba que les hice ahí con el taladro, ¿verdad? El efecto de eso es fuertísimo y eso produce vibraciones muy grandes, hace que las máquinas se aflojen, que suenen, que se empiecen a reventar soldaduras, a dañar remaches, tornillos, en fin, los daños pueden ser muy serios sobre los equipos. Entonces es indispensable que todas esas piezas que giran alrededor de un punto fijo estén balanceadas. A veces tenemos limitaciones con el balance y es por el espacio disponible, ¿verdad? En ese ejemplo que les mostré con el taladro, pues la manera más sencilla de balancear una manivela es poniéndola a girar alrededor de su centro geométrico, ¿verdad? Haciéndola totalmente geométrica, pero con ello, pues entonces necesitamos mayor cantidad de material y espacio para el desplazamiento. En muchos casos se puede hacer, en otros no es posible. Me refiero a que lo más sencillo sería hacer esto, ¿verdad? Que sin mi mecanismo, por ejemplo, de 4 barras, tengo la manivela AB, pues ahora la extiendo exactamente igual hacia abajo. De manera que el punto de rotación A se coincida con el centro de masa. ¿Y cuál es la forma para corregir esto sin necesidad de alargarme tanto? Pues entonces, dos alternativas pueden ser una, variar la geometría de esta pieza para que no sea totalmente simétrica, haciéndola, por ejemplo, como una forma de botella, ¿verdad? Una forma de bolo, algo así. Este tipo de geometrías hace que se concentre mayor cantidad de masa cerca del centro de rotación y con ello pues entonces el centro de masa que estaría a la mitad de su longitud si fuese totalmente simétrica, lo vamos a empezar a desplazar hacia abajo, ¿verdad? En estas geometrías hay que tener en cuenta que si yo tengo algo así, vean esto, vean esta geometría, es como que tiene esta forma, pero esta otra sección es circular. Esta sección circular en nada me afecta el balance. ¿Por qué? Porque tiene, esta circunferencia tiene tanta masa hacia arriba como hacia abajo, hacia todo lado, ¿verdad? Sin embargo, si considero que es que parte de esa geometría ya estaba, lo que estoy agregando es esto, ¿verdad? Y probablemente esta sección, ¿verdad? Esto es lo que estoy agregando. Entonces sí, efectivamente, pues va a ser que se vaya desplazando para atrás. Pero si aún así no logro acercar suficiente el centro de masa al centro de rotación, la otra alternativa es la que les ponía ahí de utilizar el contrapeso,
¿verdad? Una pieza entonces más abajo, que no va a requerir que este elemento sea tan largo como 2 veces su longitud inicial. Y este contrapeso se puede fabricar de un material diferente al del material de la manivela. En ese caso, pues utilizamos un material de mayor densidad para que genere un peso mayor a este lado. ¿Les quedó claro todo ese procedimiento entonces que se hizo en la presentación, en ese video? Bueno, entonces voy a explicarles qué vamos a hacer con la hoja de Excel. Ustedes van a seguir trabajando en esa hoja de Excel. Yo espero no aburrirlos con esa hoja para el mecanismo 4 barras, pero es que es tal y como la estamos haciendo, está quedando muy, muy elaborada y eso nos va a permitir utilizar todos esos principios, todo lo que estamos viendo ahí en cualquier otro mecanismo. Aparte de que, como les decía en clases anteriores, el mecanismo de 4 barras es base para miles de mecanismos diferentes, en donde se utiliza el 4 barras con alguna modificación o se utilizan varios mecanismos de 4 barras en conjunto. Ya lo vimos en uno de los proyectos que están desarrollando ustedes, por ejemplo, que hay 2 mecanismos de 4 barras interconectados. Entonces, esto va a ser de gran utilidad y va a ser una excelente guía para lo que ustedes tienen que hacer en sus trabajos finales. Bien, entonces voy a mostrarles la hoja de Excel y aquí van a ver ahora una serie de cosas que ustedes no tienen y quiero que ustedes trabajen en eso. O sea, para terminar entonces con el desarrollo de esa hoja, vamos a agregar unas cosas. Ya ustedes tenían, voy a hacerme aquí hacia la izquierda, para cada uno de los elementos teníamos la longitud, ¿ok? Yo ahora le he agregado acá ancho y espesor, ¿ok? Es importante que vayan tomando nota de eso porque esta hoja de Excel, de momento no se las voy a compartir porque quiero que ustedes hagan ese trabajo y el mismo va a ser evaluado. Ok, entonces, ¿qué es ancho y espesor? Para ello, vémoslo acá. La medida más larga es la longitud, ¿verdad? Esta medida transversal acá es el ancho. Y esta otra es espesor. He utilizado las letras que internacionalmente se usan ya como muy estandarizadas para ancho y espesor, que vienen de los términos correspondientes en inglés. Ok, entonces, estas medidas, ¿para qué serán importantes en la hoja de Excel? Son importantes porque con ellas puedo calcular el volumen de la pieza. Con el volumen, si tengo la densidad, puedo calcular la masa. ¿Ok? Y otras cosas que vamos a ver. Entonces véanlo acá. Ancho, espesor. Con eso calculo el volumen, ¿verdad? Que sería el producto de las tres variables, longitud por el ancho por el espesor. Vamos a ver. Profe, Sí. en esas longitudes, bueno, usted nos había dado otras medidas. ¿Las corregimos o dejamos las que No, usted es nos que dio? están en las mismas proporciones, pero más bien, hágame un favor, regáleme cuáles son las medidas que usted tiene por ahí. AB 0.3 metros, 0.3, ajá, BC 0.4, sí, CD 0.5 y AD
0.5 también. Gracias, muy amable. Y la velocidad angular 1, ¿sí? Tenemos como 5 radianes por segundo. Ok, voy a corregir la velocidad de una vez y ahorita vamos a ver qué pasa con esas longitudes. Antes de cambiarlo, quiero revisar algo acá. Ok, veamos. Entonces, yo he definido por ahí una variable que se llama densidad. Vamos a trabajar con dos materiales. Observen que tengo acá, dice densidad aluminio, densidad de acero. Lo que sucede es que los eslabones del mecanismo 4 barra los vamos a fabricar de aluminio. Y los contrapesos de acero. Vean la gran diferencia de densidades. El aluminio, 2.700 kilogramos por metro cúbico. Y el acero, 7.850. Estamos hablando de más de 3 veces la densidad del aluminio. ¿Qué ventaja tiene trabajar así, con aluminio y acero? De acero el contrapeso. ¿Qué ventaja nos ofrece eso? A ver, ¿quién? Usamos, va a ser vamos a tener un menor volumen, pero, digamos, para espacio, me refiero. Ajá. Entonces el contrapeso va a ser más pequeño, pero para el contrapeso, exactamente, para el contrapeso. Porque entonces, en un volumen pequeñito tenemos una concentración de masa muy grande. Entonces no es necesario hacer un contrapeso grandotote, ¿verdad? Si lo hiciéramos de aluminio, tendría que ser más de 3 veces más grande que si lo hacemos de acero. Efectivamente, esa es la idea. Ok. Luego entonces, aquí dice densidad de los eslabones, densidad, esto está malo, vamos a ver, de 3, X2. Los eslabones los vamos a hacer de aluminio, entonces esto es esto. Densidad de los eslabones, densidad del contrapeso. Entonces ahora vea que si me vengo para acá, tengo el volumen del eslabón AB. Si veo su masa, vamos a ver si eso está bien. Profe, perdón, ¿sí? Se le cambió la densidad del contrapeso. Se me cambió. Ajá. Ah, mira. Ok. Es esto. Ahora sí. Ok, entonces vean, en esta esquina superior donde dice D1, es el nombre de la variable para la densidad del contrapeso. Y si me paro en eslabones, dice aquí D3, la densidad para los eslabones. Entonces, si me voy acá al cálculo de la masa, dice que es la densidad 3 por O3, o sea, por el volumen. Vamos a ver si efectivamente 3 fue a la que le llamé. Sí, aquí está, a los eslabones. Ok. Luego entonces viene el cálculo, viene el momento de inercia, pero este momento de inercia que yo lo calculé ahorita para hacer una prueba en la hoja, este momento de inercia está considerando que el elemento es totalmente simétrico, que es una barra delgada uniforme, y entonces vean que efectivamente el cálculo es un doceavo de P3, un doceavo de la masa por la longitud del cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta inercia ustedes se la van a suministrar al sistema. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, eso va a depender de la geometría que tenga cada eslabón. Si para alguna aplicación en particular, pues es una barra delgada uniforme, esta sería la fórmula. Pero de lo contrario, lo ideal es
que no introduzcamos una fórmula, sino que introduzcamos ya el valor de ese momento de inercia, que lo vamos a calcular en alguna aplicación como en SolidWorks o en Inventor, porque lo que usualmente va a ocurrir es que van a ser geometrías un poco complejas, que no es tan fácil calcularlas ahí a punta de fórmulas o por integración, ¿verdad? Se nos hace más complicado. Entonces la idea es que nosotros podamos introducir acá esos momentos de inercia. Y si son cosas sencillas, pues entonces ponemos la fórmula. La cosa es que el momento de inercia, entonces, que aparezca en cada uno de estos puntos, va a ser el que jalen las fórmulas para el cálculo de fuerzas, ¿verdad? Todo el cálculo de fuerzas que ustedes ya hicieron antes, van a utilizar el momento de inercia, ¿verdad? En las ecuaciones de sumatoria de momentos, y entonces lo van a jalar de acá. Otra cosa que ustedes van a agregar es la ubicación de los centros de masa. ¿Ok? De momento, yo lo estoy poniendo, vamos a ver, vean BC medios, por ejemplo, el centro de masa BG2, yo le he llamado, esta distancia es del punto B, ¿verdad? Del punto B, que es el extremo superior del eslabón número 1, hacia el centro de masa del eslabón 2. Entonces, esta es la distancia. Pero vean que lo puse como BC, ese eslabón se llama BC y BC medios. Entonces, de igual forma, en este caso, lo estoy haciendo como si fuese una barra uniforme, ¿verdad? Para ver qué fue lo... ok. En este caso, a ver, lo voy a hacer igual, pero solo para ver resultados de momento. Ok, ese sería AB medios, este es BC medios, y este sería CD medios. Ok, entonces si yo modifico estas cosas, automáticamente se van a modificar acá. Y déjenme ver qué era esto. Sí, esto es alguna prueba, esto está sobrando. Ok, entonces ahora sí voy a ponerle las dimensiones que ustedes tenían. 0.3, 0.4, 0.5 y 0.5. Ok, entonces ya con eso tengo estas casillas, son importantes, ¿verdad? Esas y estas, las de momento de inercia y ubicación de los centros de masa, siempre las vamos a dar con referencia a algún punto. ¿Por qué? Porque con esa referencia es que se utilizan en las fórmulas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo coincidir de alguna manera. Entonces, en las fórmulas, cuando calculamos la aceleración del centro de masa de alguno de los eslabones, por ejemplo, aquí está en esta columna, observen, aceleración de G2 en X. Aceleración de G1 en X. ¿Ok? Bueno, estas aceleraciones, vean que es una expresión compleja, pero son las ecuaciones que ya ustedes tienen ahí, ¿verdad? Dependen de la ubicación del centro de masa. Vamos a ver, ¿recuerdan en qué ecuación aparecía, se requiere para el cálculo de la aceleración del centro de masa G2, en qué momento se requiere saber la ubicación del centro de masa? Voy a ponerme en el papel un momentito. Recordemos que teníamos AB,
BC y CD. Hemos puesto por acá el centro de masa G2. Teníamos el análisis de aceleraciones, que entonces decía aceleración de B, que era para acá, la aceleración de C, una componente radial para acá, y una tangencial así, perpendicular a esto, y la aceleración de G2 la habíamos calculado por aceleraciones relativas, y decíamos que la aceleración de G2 era igual a la aceleración de B más la aceleración de G2 con respecto a B radial más la aceleración de G2 con respecto a B tangencial, ¿verdad? Pero estas dos requieren un radio. Esta es omega 2 al cuadrado, ¿verdad? Por el radio de B a G2. Y esta es alfa 2 por ese mismo radio, sus magnitudes, ¿verdad? Ya no voy a entrar en detalles ahí de direcciones y cómo descomponerla, porque ya todo eso lo hemos visto. Pero entonces vean que estas distancias son indispensables. Por eso les decía cuando vimos esto que no íbamos a poner que era BC medios. Y ahora sí recuerdan eso. Sí, profe. Ok, entonces nada más tienen que asegurarse que efectivamente en sus fórmulas está así, ¿verdad? Ese cálculo y no como BC medios, porque entonces esto lo vamos a jalar precisamente precisamente lo vamos a jalar de la casilla correspondiente que tenemos aquí, BG2. ¿Está bien? Sí, esa es la nueva distancia hacia el centro de masa. Ajá. Y luego para el eslabón 1 es la distancia desde el apoyo hasta el centro de masa y para el eslabón 3 es la distancia del apoyo al centro de masa también. Entonces, de momento, para probar que todo funcione correctamente, sencillamente yo los tengo como la mitad de la longitud. Pero como ya está esa información acá y las fórmulas están ajustadas para calcularse de esa manera, entonces ya puedo cambiar esto en cualquier momento si la pieza no es simétrica, ¿verdad? Especialmente esto en los eslabones 1 y 3, que son los que tenemos que balancear, que entonces sus centros de masa se van a desplazar. ¿Está bien? Bueno, otra cosa importante que vamos a agregar a nuestra hoja es un análisis de movilidad. Ustedes se acuerdan de el principio de Grashof en mecanismos. ¿Vieron eso? El principio de Grashof. Sí, bro. El principio de Grashof lo que me permite es determinar si el mecanismo va a tener movilidad, o sea, si el elemento manivela va a poder hacer giros completos, o sea, si no se me va a quedar trabado el mecanismo. ¿Y se acuerdan en qué consistía esa prueba? ¿Qué era lo que decía ese principio de Grashof? Más o menos, profe. Ajá, ¿cómo que se acuerda? Me acuerdo que había muy poquito, profe, lo de la M, la N, pero muy poquito. Ok, lo que sucede es que en el 4 barras tengo 4 eslabones, ¿verdad? Siempre considerando la bancada como uno más. Entonces, lo que dice es, vamos a ver, que la suma del más largo, el eslabón más largo, más el eslabón más corto, debía ser menor
o igual a la suma de los otros dos. Los otros dos eslabones. Ok. Menor o igual, no, era mayor o igual. Permítame, ya ahora me entró la duda. Entonces, sí, así es. Ok, entonces vamos a hacer una fórmula en alguna parte de la hoja. Yo la he puesto acá donde dice correcto. Y esta lo que hace es esa prueba. Veamos con los valores que tenemos aquí, con los valores que tenemos acá de longitudes, a ver si efectivamente se cumple esa condición. ¿Cuál es el eslabón más largo? ¿Cuánto mide el eslabón más largo? 0.5. 0.5. ¿Y el más corto? 0.3. 0.3. Ok. Entonces, 0.5 y 0.3. ¿Y los otros dos que me quedan me dirían? 0.4 y otro más de 0.5. Ok. El más corto más el más largo me da 0.5 más 0.3 es 0.8. Y los otros dos, 0.4 más 0.5 me da 0.9. Entonces se cumple que tiene que ser menor o igual, ¿verdad? La suma de más corto de más largo es 0.8, es menor que 0.9. Ahí se cumple esa condición. Entonces vamos a ver cómo establecer esa fórmula. Veamos. Hay una función en Excel que me permite calcular el máximo valor de un conjunto de datos. Esa función se llama se llama mayor. Veanlo así, yo pongo igual, mayor, abro paréntesis y tomo el conjunto de datos. Ahí está. Cierro paréntesis. Vamos a ver qué pasó aquí. Profe, el que dice mayor o igual. Ah, El que dice mayor o igual. En Excel. en Excel, O solo mayor. no, solo mayor, igual, no, perdón, no es mayor, es máximo, es max, de máximo, max. Es así, max, de máximo, y el conjunto de datos, ahí está, max. Cierro, ahí está. Esto, ¿por qué me está dando 1? Porque está redondeando. Voy a aumentarle los decimales, ahí está. Vean, el máximo valor es 0.5, efectivamente, así es. Vean la fórmula. Y ahora hay otra fórmula que me da el valor mínimo. Y eso se llama min. Igual min del mismo conjunto de datos. ¿Ok? Ahí está. Ahí tengo el máximo y el mínimo, ¿verdad? Ahora, yo puedo sumar esos dos, entonces. El máximo más el mínimo. Y ahí está, 0.8. Ok, pero ahora, ¿cómo sé cuáles son los otros dos valores que no son ni el máximo ni el mínimo? ¿Cómo podría saber cuánto es la suma de los otros dos valores que no son ni el máximo ni el mínimo? ¿Con alguna fórmula de Excel, profe? Sí, con alguna fórmula de Excel, porque yo necesito automatizar eso, ¿verdad? O sea, yo sé acá, ya yo sé que punto 5 y punto 3 los he utilizado. Bueno, ahorita voy a marcar en rojo, digamos,
ya utilicé un punto 5 y utilicé punto 3. No importa si es uno o el otro que mide en punto 5. Pero entonces ahora yo necesito decirle a Excel, súbeme este más este. ¿Y cuánto me da eso? Pero de una manera automática. Y no existe una fórmula automática que me diga eso. ¿Cuál es el que no es el mayor y no es el menor? No existe eso. Entonces ya es una cuestión de lógica. Tengo que aplicar algo de lógica para encontrar la suma de los otros dos valores que no son ninguno de estos dos. ¿Cómo haría? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Profe, tal vez ordenar eso de mayor a menor y sumar los menores. No, mentira. No, porque realmente no tienen que ver, ¿verdad? No son, ¿verdad? Y el problema también está en que yo los puedo ordenar para estos valores, pero si cambio los valores, o sea, tendría que estarlos reordenando. Y lo otro es que también no me sirve reordenarlos, cambiarles el orden, porque recordemos que las fórmulas hacen referencia a esas celdas en particular, ¿verdad? Vean, hay un dicho súper viejo, ¿verdad? Que ustedes han oído a sus padres y a sus abuelos decirlo, que me da la solución a esto. Hay un dicho que dice, si no es gallo es gallina, ¿verdad? ¿Cómo aplica ese dicho aquí? Veamos. ¿Qué pasa si sumo todos acá? ¿Qué pasa si sumo todos los valores? Si a la suma de todos los valores le quito la suma de los otros dos que ya sumé, que son los dos rojos, de ahí entonces, si no es rojo, es negro. ¿Cierto? O sea, ¿cuánto da la suma de los negros? Punto 4 y punto 5 es punto 9. Entonces vean lo que hago acá. Digo, suma igual suma de todo. Menos la suma de los otros dos valores, que ya sé que son el máximo y el mínimo. Ahí están los puntos 9. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Y entonces ahora, estos son los dos valores que tengo que comparar. Estos dos que estoy repintando son los dos valores que tengo que comparar. Lo que se tiene que cumplir es que este de punto 8 sea menor o igual que este. Entonces, utilizo una fórmula, un if, que Excel por dicha lo tiene también en español, ¿verdad? Que es igual si. Entonces yo le digo, igual si, abro paréntesis, este valor es, vamos a ver, aquí tengo que cambiar mi teclado a inglés para que me salga el símbolo menor que. Si es menor o igual, así se pone, que este, ¿ok? Si es menor o igual que eso, punto y coma, entonces dígame, valores correctos, ¿ok? Punto y coma. Y si eso no se cumple, entonces póngame un mensaje que diga problema de movilidad. Cierro comillas y cierro acá. Ahí está. Voy a ponerlo aquí. Vean entonces qué pasaría si ahora vamos a forzar a que se dé un error acá. El más grande, voy a poner que uno de estos mide, vamos a ver, punto 4 y punto 5 me dieron punto 9. Entonces, a este le voy a poner que mide 0.7. Va a ser el más grande. Entonces, si es 0.7, la suma del más pequeño y el más grande va a dar ¿cuánto?
1, profe. El más grande más el más pequeño, 0.3 y 0.7 me va a dar 1. Y la suma de los otros dos da 0.9, entonces ahora no se cumple. Veamos qué sucede. ¿Ok? Y aquí me dice problema de movilidad. Vean aquí 1 y 0.9. ¿Ok? En la fórmula que yo hice, que ahorita vamos a ver, ahora vamos a revelar, dice error. Fue el mensaje que le puse yo. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Voy a regresarlo como estaba. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, de mi parte todo bien. Ok, ahora mi meta va a ser concentrar todas estas fórmulas. Vean, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 en una sola. ¿Ok? Lo vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, en primer caso, este 0.8 es la suma del menor y el mayor, ¿verdad? Entonces yo voy a aprovechar esto. Voy a copiar acá. Igual. Max. Voy a copiar esto donde dice mínimo de esos datos. Entonces, máximo más mínimo. ¿Ven? Ahí está la suma de los dos. Entonces ya me ahorré dos fórmulas. Ya estas las elimino. Vean, ahí tengo ya. Voy a mover esto para acá. Control X y Control V. Ahí está. Entonces ya tengo solo de 5, ya pasé a 3. Esta y esta. ¿Ok? Ahora entonces, vamos a ver. Esto depende de esta otra, ¿verdad? Es la suma de todo menos el máximo y el mínimo. Entonces yo voy a hacer que esta fórmula no dependa de la anterior, sino que sea totalmente independiente. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a copiar todo esto. Y en esta de 0.9, donde dice, donde saca la resta, de una vez lo hago, aquí le pongo qué es lo que le está restando, ¿verdad? Vamos a ponerlo menos máximo y entonces sería menos mínimo, para no poner un paréntesis ahí. Y ahí está, 0.9 y 0.8. No he eliminado ninguna fórmula por ahora, pero estas dos, ninguna depende de otra. ¿Ok? Y ahora en la tercera dice entonces, si U8 es menor o igual que U9, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar lo que hay en U8, esto, y aquí a esta me vengo y en vez de que diga U8, voy a abrir paréntesis y pongo ahí el contenido de lo que había en U8, que es la suma del máximo y el mínimo. ¿Ok? Y sigue funcionando adecuadamente. Y para probar que efectivamente ya no ocupo entonces esta fórmula, voy a borrarla. ¿Ok? Entonces vean que ya de 5 nos van quedando solo dos fórmulas. Esa y esta. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hay en un 9? Esto que tengo acá. Entonces lo voy a copiar. Voy a ponerle, antes de llevármelo para allá, le voy a poner paréntesis en sus extremos. Que aquí no me va a afectar para nada el resultado. Lo copio ahí arriba. Me voy a esta fórmula y entonces aquí en vez de un 9 voy a pegar eso que traía. Le doy enter y ahí está. Vean que ahora entonces voy a borrar lo que hay en un 9. ¿Ok? Y observen que esto me sigue trabajando bien. Voy a hacer una prueba de nuevo. De cambio 0.5 por 0.7. Y aquí está. Problema de movilidad.
Y en la que yo había hecho anteriormente me dice error. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ok, ya esta realmente es un duplicado de lo que yo ya había hecho previamente, pero la única diferencia es que los mensajes que puse originalmente es correcto y error, porque aquí dice verificación de Grashow, ¿verdad? Entonces, pues ya obviamente error significa que no se cumple esa condición, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya la voy a eliminar. Ok. ¿Qué otra cosa le he agregado a esto? Es la siguiente. AL6. AL6. Ok. Recuerden que uno de los datos que ustedes van a calcular, para ver qué pasó aquí, AL11, AL31, AL. Ok, aquí es que esto lo dejé en error, ¿verdad? Tengo que dejarlo como estaba, 0.5. Bien, uno de los datos que calculamos fue el torque en A, ¿verdad? El torque necesario en A. Vamos a ver aquí donde lo tengo. Aquí está el torque A en esta columna, ¿lo ven? El torque A. Y bueno, este es un torque variable. Vamos a ver si aquí lo tengo a mano. Dentro de las gráficas. Aquí tengo velocidades, aceleraciones, reacciones, fuerzas en los extremos, torque del motor. Esta es la gráfica del torque del motor, de TA. ¿Ok? Esa es mi gráfica de TA. Para efectos de seleccionar el motor, para poder seleccionar el motor que yo necesito que me mueva esa máquina o ese mecanismo, necesito conocer el torque necesario. Pero ¿cuál valor de torque creen ustedes que es el que tengo que utilizar si es totalmente variable? ¿Cuál será ese valor que necesito para poder decir, bueno, mi motor tiene que tener un torque de tanto? Profe, puede ser como el valor máximo. El valor máximo tiene que ser el máximo, ¿ok? Y el máximo absoluto, acá realmente no importa. Sí, vean que aquí está el nivel 0, hay unos valores por debajo y otros por arriba, ¿verdad? Es el valor máximo absoluto, ¿verdad? Del torque de motor. Entonces, ¿cómo pueden obtener de la hoja cuál es el torque máximo? Ya yo les enseñé hace unos minutos una fórmula que puede utilizarse para esto. ¿Cuál sería? Sacar el valor máximo El valor máximo, ¿de dónde? de la Me columna. imagino de la columna. De la columna, efectivamente. Efectivamente, de la columna, ¿verdad? Entonces me voy a la columna de torque. Vamos a ver dónde está la columna de torque.
Yo aquí por algo le deshabilité el bloqueo de los títulos y olvidé después volvérselo a poner. Esto es a lo que me refería antes, que es muy importante, ¿verdad? Ok, entonces, aquí está, torque A. Entonces, para esto, aquí he puesto máximo, aquí está, vea, máximo de AL11 a AL371, que es todo el rango de datos de esa columna. El torque requerido 1.37. En este caso hay que ver las unidades son newton metro, entonces en ese caso, ese es el torque máximo. Ok. Entonces, vamos a dar las especificaciones del motor. ¿Sí? Eso que decía de balanceado y sin balancear, eso es uno Ok, ya ¿por con qué las razón? Bueno, correcciones. porque ahorita como lo tengo, no está balanceado esto. Los eslabones AB y CD no están balanceados, que son los que giran alrededor de un punto fijo. Entonces, después vamos a ver cómo, si yo balanceo, cómo bajo el requerimiento de potencia del motor, que eso es otra cosa importantísima. Ahí tengo un valor, ya que usted lo pregunta, voy a regresar ahí. Vean, aquí tengo un valor que ese sencillamente lo copié cuando hice algunos cambios acá y luego pues entonces volví a dejarlo todo ahí como estaba para ver la diferencia, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando yo balanceo los eslabones, el eslabón 1 y el eslabón 3, el torque máximo de motor se reduce. Eso es otra ventaja importantísima. Recuerden ustedes en el video que les puse ahí, mis manos pegando brinco, ¿verdad? Bueno, eso es, esos golpes también los está sobrellevando el motor, ¿verdad? Y son entonces exceso de torque que tiene que estar haciendo para vencer esas cosas. De modo que, entonces, al balancear, también logro esa otra condición, y es que al reducir el torque, pues entonces se va a reducir la potencia requerida del motor y por lo tanto el requerimiento energético. Y entonces, si comparo el torque máximo con el mecanismo balanceado, vean que pasa de 1.37 se reduce a 1.04. Y la relación, vamos a ver, eso es el 76% del torque sin balancear. O sea, se reduce casi un 25% el torque requerido. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar más de eso. Entonces les decía, bueno, la potencia del motor, recuerden que la potencia, ¿cómo se calcula la potencia eléctrica de un motor? Torque por velocidad angular. Torque por velocidad angular. Aquí se los iba a poner, pero bueno, ya usted se acordó de eso. La potencia es igual al torque por la velocidad angular. Eso sí, esa velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo. Hay que tener cuidado con eso. Esto va a estar en newton metro. Y entonces esto me va a dar watts. Bien, vamos a regresar ahí. Entonces, veamos, acá yo he puesto cuál es la potencia necesaria para el motor. ¿Ok? Aquí he convertido esa velocidad angular también a RPM, revoluciones por minuto. Y le había puesto un valor más alto. Yo lo corregí en 5 para que coincidiera con lo que ustedes tienen, pero la verdad es que es sumamente, o sea, no tiene ningún problema que ustedes hagan el cambio. Esa velocidad es demasiado baja,
Entonces decidí ponerle una velocidad más alta, digamos 20, por ejemplo. Aquí estamos hablando de 191 revoluciones por minuto. Y entonces aquí está el cálculo de la potencia, que es multiplicar la velocidad angular, que yo le llamé omega raya 1, W raya 1. Vean esto, era una manera, ¿se acuerdan que yo les explicaba que yo no le puedo poner a una celda W1? Porque si le pongo W1, coincide con el nombre de una celda de Excel, ¿verdad? Que es la columna W en la fila 1. Pero si puedo poner, no sé si lo logran ver aquí arriba, W raya abajo 1, eso sí es posible. Entonces, gracias a eso podría poner omega 1, omega 2, omega 3, ¿verdad? Poniéndolo de esa manera. Entonces dice el cálculo de la potencia que es AL6. AL6 es la que tiene el torque máximo, ¿verdad? Por omega 1. ¿Ok? Aquí está. Eso es en watts. Y aquí lo pasé a HP. Para pasar a HP, de watts a HP, se divide entre 746.7. ¿Ok? La velocidad angular, entonces, en RPM y los HP en 0.028. O sea, 0.03. Esto es un requerimiento bajísimo. Es un motor muy, muy pequeño, lo que yo necesitaría para esto. ¿Por qué hice estas conversiones? Porque normalmente si salimos al mercado nacional a buscar motores, vamos a encontrar en muchos casos las especificaciones en RPM y HP. Entonces es importante tenerlos ambas cosas, ¿verdad? Es más, aún en sistema internacional es casi nunca, yo no sé, un par de veces en muchos años me he encontrado placas de motor donde especifican velocidad en radianes por segundo. Siempre lo dan en RPM, sin importar si está en sistema internacional de medidas o en sistema imperial. Entonces, yo necesito esos datos para salir a buscar el motor requerido. ¿Ok? Y luego acá me hice otro cálculo. Entonces, considerando una eficiencia aproximada del motor, ¿cuánto sería la potencia eléctrica consumida? También esto está en... Vamos a ponerle acá. Resulta que un motor eléctrico, por ahí anda la eficiencia alrededor de un 85%. Entonces, si divido la potencia real requerida entre 0.85, me da la potencia eléctrica, ¿verdad? O sea, no toda la potencia eléctrica se aprovecha para entregar movimiento, ¿verdad? Solo el 85% de estos 24.5 watts se van a convertir en energía de movimiento. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces ya estamos con esa parte y ahora vamos a ver lo que sucede con el balanceo de los eslabones. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a ver, aquí tenemos esta tablita que repinté acá. Tiene todo el análisis de los contrapesos. Entonces, aquí dice área transversal de las barras. Bueno, esto realmente debería haberlo jalado. Aquí lo puse como por reunir toda la información en un solo punto, pero esto debería haberlo jalado desde el otro lado donde ya las tengo, ¿verdad? Este punto 01. Vamos a ver, ya le había puesto eso, ¿verdad? Aquí están. Aquí está espesor y ancho. Entonces, lo que voy a hacer es una fórmula que me jale
esto de aquí. Y el ancho de acá. Vamos a darle para estos efectos a todas las barras la misma área transversal de momento. ¿Ok? Vamos a ver qué era esto. Ok, vean arriba, aquí aparece T, ¿verdad? Es el nombre, es la variable que le he dado a esto. Esta se llama A mayúscula, el ancho. Ok. Este que era 1. Vamos a ver. Esto es B medios. B medios. Ah, ok. Aquí está. Ahora, esto es las barras. Ahora aquí están el contrapeso. El contrapeso tiene un largo B, que se llama B. Ok. Y otra dimensión que se llama A. Una dimensión A, porque el contrapeso, voy haciendo un dibujo. Ya se los muestro. Esto. Ok. Voy a mostrarles acá. Veamos. La cosa es que el contrapeso lo vamos a hacer como una cajita. Con esa geometría. Esto es un hueco donde va a entrar el eslabón. Tanto para AB como para BC. Perdón, para CD. AB y CD. Entonces, este entra acá. Y resulta que el eslabón AB va a girar aquí alrededor de A. Esto se va a extender. Ese es el punto alrededor del cual gira. Y por aquí empieza el contrapeso. Esto no puede estar totalmente pegado al pivote porque hay problemas de movilidad. Eso va a pegar por ahí a algún lado. Entonces, por eso vamos a dejar una distancia acá que se llama S. ¿Ok? La longitud del eslabón va a ser, perdón, del contrapeso va a ser B. Y su área transversal va a ser cuadrada de A por A. ¿Ok? Y yo necesito, voy a dibujarlo en posición totalmente horizontal. El eslabón cubre toda esta distancia, ¿verdad? Este va a ser el punto A. Aquí el punto B. Entonces B, S y AB.
Ok, de acuerdo a eso, entonces, vamos a balancear esto de manera tal que el centro de masa del conjunto coincida con el punto A. ¿Ok? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Bueno, tengo que calcular la ubicación del centro de masa de esta figura, que es una figura, es un sólido compuesto. ¿Verdad? ¿Cómo se hacía eso? ¿Recuerdan de mecánica 1 el cálculo de centroides para figuras compuestas? Para esto, ¿sí? Era la sumatoria de las distancias Ajá. por W. En este Entre, caso, hay muchas fórmulas relacionadas con esto. Ustedes iban a encontrar, por ejemplo, sumatoria X barra por L entre la sumatoria de longitudes. ¿Esto para qué sirve? Para para elementos lineales, nada que más. son lineales, ahí rectos, ¿verdad? Como hecho con varillas, por ejemplo. Si son áreas planas, entonces sumatoria y áreas planas y que son del mismo material, entonces la sumatoria de los X barra por A entre la sumatoria de las A, ¿verdad? Si son sólidos, es una figura sólida y todo es del mismo material, entonces la sumatoria de los X barra sub I por el volumen sub I entre la sumatoria de los volúmenes sub I. Pero si el material es diferente, entonces va a ser la sumatoria de los X barra sub I por los pesos sub I entre la sumatoria de los pesos sub I. Y precisamente como estos dos son para sólidos, ¿verdad? O bien, 3D, ¿verdad? Esto es en 2 dimensiones. Aquí tenemos sólidos, pero son de 2 materiales diferentes. Ya dijimos que este es de acero y que este es de aluminio. Entonces, esta es la fórmula que tengo que utilizar. ¿Ok? Ya yo sé que esta pieza es simétrica con respecto al eje vertical, ¿verdad? Al eje Y y al eje Z, que saldría aquí del plano. Pero no es simétrico en X. Entonces, por eso es que necesito el X barra. ¿Verdad? Saber dónde está ubicado. Entonces, X, Y y Z saliendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ponerle nombre a cada uno de estos. Este va a ser CP contrapeso y esto va a ser AB. Pero tomemos en cuenta que AB ya no es solo la distancia de A hasta B. Es ahora todo esto, ¿verdad? Y que tiene dimensiones T y A, le puse yo ahí, creo. No le puse W porque ya había utilizado la variable W en algo, ¿verdad? Yo les dije que usáramos variables estándar W y T para ancho y espesor, pero es que en este caso ya había utilizado esa variable W, entonces por eso le puse A de ancho. ¿Qué más necesito? Ok, ya con eso puedo empezar mi análisis, pero entonces voy a poner mi eje Y acá y el eje X aquí. O sea, el origen va a estar aquí. ¿Por qué? Porque lo que voy a sacar es la distancia a partir del origen a donde se encuentra el centroide, ¿verdad? De cada una de estas dos partes para hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una tabla un poco grande. Vamos a poner aquí figura. Entonces vamos a poner aquí el contrapeso y aquí vamos a poner el labón.
¿verdad? Ya no le voy a llamar AB porque es más que AB, ¿verdad? Entonces mejor el eslabón. Bien, entonces vamos a empezar por calcular el volumen de cada uno de ellos. Vean acá las dimensiones de el contrapeso. Mide B por A, pero tiene un hueco de dimensiones A por T. Entonces, ¿cuál sería el volumen de ese contrapeso? A al cuadrado por B. A al cuadrado por B sería A al cuadrado por B, sería si es totalmente sólido, ¿verdad? Pero ahora tengo que restarle el hueco. Ajá. El hueco. Y el hueco mide, el área transversal mide A por T por B de longitud, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Es importante que anoten esta fórmula, estas fórmulas que vamos a ir desarrollando ahorita, porque ustedes las tienen que montar en su hoja de Excel. Ok, este es entonces el volumen del contrapeso. Ahora por aquí vamos a poner la densidad. Kilogramo por metro cúbico. Entonces, yo les había puesto por ahí, vamos a buscar, tengo la densidad, el contrapeso, le vamos a hacer de acero, es 7850. ¿Ok? Entonces, ahora el peso, ¿verdad? Que va a ser volumen por, coño, me fui muy largo, por densidad. Voy a tener que poner por aquí antes mi X barra porque si no, no me va a caber esto. Y luego tengo que multiplicar estas cosas. X por W. Vamos a ver si cabe. Si no, voy a tener que hacerle un renglón más abajo. Ok, ¿cuánto sería el X barra del contrapeso? O sea, ¿a dónde se encuentra el centro de masa del contrapeso? A lo largo del eje X, ¿a qué distancia del origen se encuentra el centro de masa del contrapeso? Es simétrico, ¿verdad? Tal vez B medios. Es simétrico. ¿A cuánto dice? B medios. B medios, exactamente. Esa es la mitad de la longitud. B medios. B medios. Es el X barra. El peso sería entonces esto por esto, que realmente no tiene sentido ponerlo de momento aquí. Bueno, no importa, no es tan grande la expresión. Voy a hacer un poquito más ordenado los números. Por A cuadrado por B menos A por T por B, ¿verdad? Y ahora X barra por el peso sería esto por esto, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. B medios por 7850 por A cuadrado por B menos A por T por B. ¿Ok? Eso sería el X barra por W. Y ahora vamos con el eslabón. ¿Cuánto es el volumen de ese eslabón? ¿Cuánto es su longitud total? Eso lo podemos ver acá. Es la longitud AB que tenía antes más S más B. ¿Está bien? Es AB más B más S. Eso es todo lo que mide de longitud. Y esa longitud multiplicada por el área transversal que es A por T. ¿Está bien? Revisen, a ver. Sí, profe. Ok. Ahora entonces, la densidad es de 2700 kilogramos por metro cúbico.
porque recuerden que esa es de aluminio. ¿Cuánto será el X barra de esta pieza? ¿A qué distancia del origen se encuentra el centro de masa de esa pieza que ahora es mucho más larga de lo que era antes? En AB más B más S, todo eso dividido entre 2. Exactamente, la longitud entre 2, ¿verdad? Todo esto es la longitud, ¿verdad? Entonces la longitud entre 2. Entonces vamos a ver AB más B más S medios. Eso es el X barra. Entonces ahora el peso va a ser el volumen por la densidad, ¿verdad? 2700 por AB más B más S por A por T. Ahí está. Eso es el peso. Y ahora, eso por X barra. Entonces vean que esta expresión queda dos veces, ¿verdad? En el X barra y en el peso. Entonces me queda qué pena, pero no me va a caber aquí, voy a tener que ponerlo. Entonces sería 2700 por AB más B más S al cuadrado, ¿verdad? Aquí hay un 2 debajo del X barra. Y por A y por T. ¿Está bien? Veamos esto. Esto es el peso, 2700 por esta cuestión y por A por T. Y esto es el X barra, que es otra vez esta misma expresión, por eso me queda el cuadrado y el 2 abajo. Ahí está. Entonces, ahora viene la sumatoria de los pesos. ¿Verdad? Vamos a ver, sería entonces, voy a ir copiando la expresión, el primer peso nos había dado 7850 A cuadrado por B menos A por T por B. Más el otro peso, que es 2700 por A por B, por AB más B más S por A por T. Esa es la suma de los pesos. No es necesario que me ponga a hacer yo un montón de... Es más, esto ya está de más, porque recordemos que eso lo vamos a tener en celdas del Excel, ¿verdad? Entonces yo nada más, esto va a estar en una celda, esto va a estar en una otra y sumo, ¿verdad? Ok. Y luego en la otra voy a tener la sumatoria de los pesos por X barra, que también ahorita lo voy a poner, pero es innecesario porque ustedes no tienen que escribir esta fórmula, ¿verdad? Solo la de cada uno por separado. B medios por 7850 por A cuadrado por B menos A por T por B más 2700 entre 2 por AB más B más S al cuadrado por AT. Y entonces, de aquí tengo el X barra como la sumatoria de pesos por X barra entre la sumatoria de pesos. ¿Ok? Aquí me va a dar algo. Pero resulta que, ok, aquí es donde viene entonces algo interesante. Yo necesito que ese X barra me dé ¿cuánto?
voy a pasar el dibujo anterior aquí. ¿A dónde me interesa que quede el centroide de esa pieza? En B más S. En el punto A, efectivamente, que es en la coordenada B más S. Entonces, S, sencillamente nosotros le vamos a dar un valor ahí prudente, obviamente relacionado de alguna manera con las dimensiones de ese eslabón, que es sencillamente una distancia prudente ahí para que a la hora de esto girar no vaya a pegar con el apoyo o algo. Pero entonces se lo vamos a asignar como una constante, ¿verdad? Se lo vamos a asignar como una constante y ese valor yo le vamos a poner entonces S igual a 2 centímetros, o sea 0.02 metros. Le vamos a dar a esto. Pero el valor de V va a ser una incógnita. B va a ser una incógnita. De manera tal que todo esto tiene que dar igual a B más S. Bueno, entonces, ustedes podrían tomar toda esta expresión literal, esto, dividirlo entre esto, factorizarlo todo lo que quisieran e igualar a B más S y resolverlo. ¿Ok? Resolverlo, pero se les va a hacer una ecuación gigantesca y probablemente se queden pegados por ahí en algún momento, porque aunque ya yo sé los valores de A, de B, bueno, cualquier valor que tenga por ahí en la tabla, como son variables que yo quiero introducir ahí en el sistema, entonces resulta que tengo que trabajar la ecuación como si no los conociera, o sea, totalmente literal. Entonces se me hace muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es un sistema de aproximaciones en la hoja de Excel hasta llegar a cumplir esa condición. Entonces, vuelvo a la hoja. Por favor, yo quisiera que ustedes pregunten, porque no me quiero quedar con el sinsabor ahí de que algo no les queda claro. Y se den cuenta cuando ya sea tarde y no puedan consultar. Veamos. Aquí está la separación S, un valor totalmente constante, ¿ok? Un valor constante. Entonces, le he dado a esto un valor inicial a B, que B era la longitud del contrapeso, la longitud en el eje X del contrapeso, de 3 centímetros, 0.03. ¿Ok? Con ello, entonces he calculado, le he puesto la fórmula del centro de masa, ¿verdad? Pero realmente, vamos a ver, vean acá, aquí está este X, esta columna X es el X barra. De cada una de las partes. Vamos a ver. Voy a comparar con la hoja que hicimos antes. El contrapeso, aquí está. Es la dimensión B entre 2, ¿verdad? Vean acá ese valor, arriba, la fórmula, dice B medios. ¿Por qué? Porque ya yo le he puesto, he nombrado a la celda que contiene esa dimensión del contrapeso como B. Aquí está, véanlo. Aquí en la esquina superior izquierda dice B. Entonces el X barra del contrapeso es B medios. ¿Ok? Aquí tengo su masa.
que sería multiplicar. Bueno, realmente sí, en esas fórmulas no utilicé peso, sino masa, ¿verdad? X barra por masa y sumatoria de masas, porque la única diferencia es multiplicar todo por una constante común, que es la constante de la gravedad. Entonces, aquí está la masa, que es el volumen por la densidad, que ahí dice D1. ¿Okay? Para ver esta. Ok. ¿Qué fue lo que hice acá? Aquí lo que hice fue que vean, B por A cuadrado es el volumen del sólido completo, ¿verdad? Y por la densidad sería la masa total. Y aquí luego tengo B por T por A. Eso me da entonces las dimensiones del hueco. Por D1 me da la masa del hueco y lo pongo como negativo. Entonces, si lo sumo, eso me da eso va a ser entonces la masa quitando el hueco. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué más tengo acá. Entonces aquí el producto X barra por M. ¿Ok? X barra por M. Bueno, al final entonces, y este otro es el eslabón. Vean, el eslabón medía B más S más AB, y entonces el X barra era esa distancia entre dos. Aquí está la fórmula. Luego aquí está la masa, que es el volumen, entonces es esa misma longitud por T por A, por la densidad. Y en la columna siguiente, el producto de ambas variables, el X barra por la masa. Entonces sumo aquí los dos. Esto es la sumatoria de las masas, esto es la sumatoria de los X barra por M. Y aquí entonces saco el X barra, que sería una cosa entre la otra. ¿Ven? Por eso les decía, no es necesario arrastrar toda la fórmula, nada más uno se refiere a las celdas que contienen los valores intermedios. Entonces, por aquí saco la suma de lo que es el valor, toqué algo, de B más S. En esta casilla sumo B más S. ¿Ok? Y vamos a ver, porque esto lo dice hasta bastante. Entonces, B por T. Sí. Ok, ya sé por qué. Ok, entonces vean, la idea es empezarle a dar dimensiones a el punto A hasta que esto es el X barra. Esto es el X barra en términos de, vamos a ver, B cuadrado más T, por T. Ok. De 1 por S. Ok, vamos a ver, esto es AA. Ok, entonces yo voy a empezar a variar aquí la dimensión A hasta que este X barra me dé B más S. Entonces vean que aquí anda muy largo, ¿verdad? No sé por qué aquí me está dando tan B cuadrado. ¿Cuál es esta fórmula que puse aquí? Entre D1 B cuadrado por T por la densidad
menos 2 veces A por T, si A. Yo creo que esto no es necesario porque esto es esto mismo. Aquí está. Realmente yo lo que necesito es que el X barra, dé igual a esto, ¿cierto? Este es el X barra general. Y aquí está lo que es B más S. Yo necesito que estas dos den lo mismo. Entonces veamos si modifico algo acá. Por ejemplo, la dimensión A le doy 0.04. Ok, en este caso, entonces dice que el X barra es 0.07, cuando debería ser 0.05. Ok, entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué pasa con el contrapeso? ¿Es suficientemente grande o es más pequeño de lo que se necesita o sobrepasa lo requerido? A ver si entienden la lógica de esto. Este X barra de acá se está calculando utilizando todas estas medidas. Utilizando el área transversal del eslabón, que eso no lo vamos a cambiar, pero sí utilizando el largo del eslabón y la dimensión de ancho y alto de ese contrapeso, ¿verdad? Que le llamé A. Entonces, yo puedo dejar fijo B y empezar a variar A. Pero si uno crece mucho con respecto al otro, vean que, por ejemplo, aquí estoy hablando de 4 centímetros por 4 centímetros el área transversal y el largo es 0.03. Entonces, más bien podría ser una mejor proporción entre esas tres medidas, pero con la intención de que el X barra dé este valor de B más S. Entonces, si ahorita me está dando 0.07, ¿qué pasa con el contrapeso? Está sobredimensionado, profe. Está más grande de lo que necesito. Vea que 0.07 está más a la derecha de 0.05. Voy a poner otra vez el papel un momentito. Significa, yo necesito que esté aquí, el centroide. B más S, ¿ok? B más S me da, ¿cuánto les dije? Acá, 0.5 me parece. 0.05. Esto me da 0.05 con las dimensiones que le puse a B y a S. Pero el centroide me está dando 0.07. Dice que está aquí. Está más a la derecha. Entonces, ¿qué pasa con ese contrapeso? ¿Le falta o le sobra masa? Para desplazar este centroide para acá. Le falta masa. Le falta, exactamente. Entonces, ¿cómo le puedo aumentar masa? Aumentando la longitud de B o aumentando A. Lo que pasa es que ya en este momento son 4 centímetros y este es 3. Entonces voy a aumentarle un poquito a B. ¿Ok? Entonces voy a regresar ahí y lo que buscamos es ese equilibrio. Profe, uno podría hacerlo con la iteración de Excel. Sí, claro que sí, claro que sí. Hay una iteración ahí de Excel también que uno la puede utilizar. Lo que pasa es que sí, son un montón de variables. Entonces usted puede, aquí manualmente puede hacer un poco más. Entonces vamos a ver, voy a ponerle a B 0.035, a ver. O sea, 3 centímetros y medio. Ven que cuando yo aumento B, entonces aumenta esto también, ¿verdad? Antes era 0.05 y ahora es 0.055 y esto es 0.7. ¿Por qué razón? Porque al aumentar B, aumenta también la longitud del eslabón, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto cuidado con eso. Bueno, entonces voy a aumentar otro poquito A, 0.045. ¿Qué puse?
0.045. Y ahora llegué a 0.061. Vean que este valor de B más S no se vio alterado, obviamente porque no depende de A. Ya estoy más cerca, pero todavía me falta. Bueno, entonces ahora voy a hacer A 0.05, 5 centímetros de lado. Aquí estoy en 54 y B más S 55. ¿Qué pasó ahora? Ahora más bien me pasé. Ajá. Ya el X barra da un poquitito más hacia la izquierda de donde debería dar, del punto de apoyo. Entonces, puedo reducirle un poco a esto. Entonces le pongo 0.049, digamos. Vamos a ver. 5.6. 5.6. Ahora le sigue faltando, ¿verdad? Porque ahora otra vez está a la derecha de donde se requiere. Entonces voy a ponerle 495. Ahí está 5537 y 5500. Estoy un poquitito hacia la derecha, entonces le puedo quitar un poco de esto y 194 tal vez. Ahí está 55. 943 5562. No, ahí se me está pasando más bien. Sí, no sé, tiene que ser un poquito más. 96 5524. 97. Ahí prácticamente está, ¿verdad? 975 aquí. Ahí está bastante bien ya, ¿verdad? O sea, puedo seguir ahí haciendo ajustes, pero vean que hay algo muy importante. ¿Quién me asegura que yo pueda cortar esa pieza con esas dimensiones? Estoy hablando de 49.75 milímetros, ¿verdad? Entonces, un caso como ese, uno la corta y luego, ¿saben cómo se le quita así pellizcos ahí de peso a una pieza ya fabricada, una pieza sólida? Se le hacen agujeros con un taladro, pequeños agujeritos ahí de una profundidad mínima, se le empiezan a hacer agujeritos y entonces con eso se termina de balancear. Si ustedes desarman un motor eléctrico, se dan cuenta que a veces en el rotor del motor hay perforaciones ahí y es precisamente que se hacen para balancearlos. Bueno, por ahí podría quedar, ¿verdad? Pero entonces vean que con esto ya tengo cuáles son las dimensiones que tiene que tener el contrapeso para que eso quede perfectamente balanceado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuál sería, con esto entonces, cuál sería la ubicación que tengo que poner acá para AG1? ¿Qué era AG1? La distancia del punto A hasta el centro de gravedad. Ajá, y seguirá siendo ahorita 0.15. No, es la que acabamos de encontrar. Ajá. ¿Cuánto es la distancia de A, del punto A al centro de masa de ese eslabón? Ahora que ya está balanceado. El centro de masa, ¿a dónde está quedando ahora? Está quedando en el punto A. Entonces la distancia es 0. ¿Me explico? Esa distancia es 0. Ahora sí ya está balanceado. Pero también tengo que tener mucho cuidado porque la masa ya no es esta. ¿Cuánto es la masa del eslabón número 1? Es la masa total que tiene
el conjunto, que es este. ¿Ven? Esta masa total, esa masa total es lo que va a pesar ahora toda esa pieza, porque ya no es solo el eslabón AB que teníamos antes, es ahora este conjunto más grande. ¿Está claro? Entonces, esta es la masa que yo tengo que copiar en esa posición ahí. ¿Ok? ¿Y qué sucede con el resto de eslabones? No hace falta porque ahí no tiene para el eslabón movimiento. 3 tenemos que hacer lo mismo. Para el número 3 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Porque el eslabón 3 gira también alrededor de un eje fijo. ¿Ok? Hacemos eso mismo. Entonces, esta tablita la vamos a hacer para ambos eslabones. ¿Qué es lo que va a cambiar de uno al otro? ¿Qué es lo que cambia de uno al otro? Vean, el espesor y el ancho del eslabón es el mismo. Hablamos de que es la misma área transversal. La separación, esta separación S, ¿les quedó clara qué es? La distancia del punto A hasta el contrapeso. Al contrapeso, exactamente. Es un espacio libre ahí. Ok. Estas medidas para iniciar el cálculo de contrapeso, pues pueden ser las mismas. Lo que va a cambiar aquí en esta fórmula, para este elemento, este es el eslabón, en vez de ser aquí la distancia AB, va a ser la distancia CD. Es eso lo único que va a cambiar ahí. Ahí la masa entonces igual, es esto, ¿verdad? En vez de AB, CD, la densidad es la misma porque estamos hablando del mismo material y entonces con ello ustedes van a encontrar, van a hacer el mismo análisis para ver cuáles son las dimensiones que tiene que tener el contrapeso del eslabón 3.